Buenos días, buenas tardes. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. Y es un gran honor darles la bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias organizado por Macrohistoria y el Mundo Actual, con un tema que no habíamos tratado hasta ahora en el espacio, un campo de estudio que surgió, digamos, por ahí de la década de los 70, por sociólogos, por antropólogos, y que actualmente en América Latina y en México está teniendo un gran desarrollo, que es la historia del deporte. Por ello nos da mucho gusto hoy tener la sesión de inauguración del nuevo ciclo, La historia del deporte en perspectiva global, que a lo largo de 3 sesiones durante todo noviembre vamos a estar discutiendo sobre distintos temas que hemos compartido, reflexiones, quienes nos dedicamos a ese campo de estudio en América Latina. Más allá de hablar de una disciplina deportiva en específico o de los grandes megaeventos como la Copa Mundial o los Juegos Olímpicos, más bien nos interesamos por cuestiones que actualmente están como vigentes en los temas sobre deporte. Y bueno, los temas que vamos a discutir son los siguientes durante noviembre. El 4 de noviembre, que es hoy, comenzaremos con reflexiones espaciales desde la historia del deporte con Alejandro Avendaño y Damir Fernández, quienes nos ayudarán a reflexionar sobre perspectivas espaciales nacional, transnacional, regional, global. Luego, para el 11 de noviembre, tendremos una sesión sobre deporte femenil latinoamericano, donde nos acompañarán Giovanni Pérez y Daniel Carquejeiro, del Instituto Moray de la Universidad de la República. Y por último, el 18 de noviembre tendremos la sesión de cierre titulada Violencia en la historia reciente del fútbol en América Latina, con Lidia Magalhães y Pablo Alabarces. Entonces, como les comentaba al inicio, es un honor para nosotros que nos acompañen. Y bueno, damos inicio a la sesión de hoy. El día de hoy nos acompañan primero Alejandro Avendaño Santoyo, de la Universidad Iberoamericana, quien es licenciado en Sociología y maestro en Estudios Políticos y Sociales en la UNAM, donde realizó investigaciones sobre la afición al automovilismo deportivo y el impacto histórico de procesos estructurales de la sociedad mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Actualmente es doctorante en Historia por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, donde desarrolla una investigación con una perspectiva comparada y global sobre los automovilismos deportivos practicados en México y Argentina. También es miembro del Seminario de Historia de la Actividad Física y los Deportes en México del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Por otra parte, Galás es profesor de Historia y Geografía en la Universidad de Tarapacá. Es magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Antofagasta, magíster en Antropología por la Universidad Católica del Norte, doctor en Antropología de la Universidad Católica del Norte y doctor en Historia por la Université de Rennes. Ha centrado sus investigaciones sobre las dinámicas históricas y antropológicas en el norte de Chile, considerando aspectos multidisciplinarios para describir, caracterizar y analizar la memoria y contemporaneidad de las sociedades de Cobija, Catico, Antofagasta y la zona azufrera de Ollanta. Es integrante del claustro de profesores del doctorado en antropología impartido por la Universidad Católica del Norte y Universidad de Tarapacá. Les damos la bienvenida a Alejandro y Damir. Y adelante, Alejandro, es un gusto que estés con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a compartirles la pantalla y creo que ahí se puede ver. Bueno, muchas gracias al grupo de Macrohistoria y el Mundo Actual por la invitación. Y pues bueno, en esta ocasión quiero presentarles algunos elementos de la investigación que estoy desarrollando en el doctorado en Historia dentro de la Universidad Iberoamericana. Esta investigación, pues, habla desde una perspectiva histórico-global sobre el automovilismo deportivo practicado en México y en Argentina, ¿no? Entonces, quiero mostrar un par de elementos, sobre todo pensando en uno de en el subtítulo de esta conferencia. Las reflexiones espaciales desde la historia del deporte y particularmente desde la historia global. Entonces, para empezar, creo que es un buen momento, un buen elemento, un buen punto de partida, mejor dicho, pensar algunos apuntes relacionados con qué es eso de la historia global.
Y podemos caracterizarla de forma más o menos rápida y sencilla como una perspectiva historiográfica que pone en reconsideración justamente todos los puntos dentro de la línea o el continuo del espacio y del tiempo históricos. ¿Cómo se reconsidera? Pues a través de dos procesos de investigación que pueden ir más o menos junto o separado, o pueden conformar una caja de herramientas. Dependerá un poco de la perspectiva metodológica de investigación y de los casos de estudio que se pretendan abordar desde esta perspectiva historiográfica, ¿no? Y estos elementos son, o estos procesos son la comparación y la conexión. ¿Cuál es el punto de hacer estos elementos o de hacer estos ejercicios de reconsideración epistemológica? Pues bueno, tener diferentes efectos dentro de las investigaciones, ya sea refrescar las visiones historiográficas o las visiones históricas en este continuo proceso de revisionismo, digamos, de histórico de continua crítica al conocimiento, también para responder a las preguntas que la actualidad o que el presente nos lanza a nosotros, historiadores, científicos sociales, etcétera, pero también para tratar de ofrecer nuevas interpretaciones a los hechos que ya conocemos. Sirve también para enlazar, me parece que es un elemento importante, enlazar nuevas y renovadas interpretaciones teóricas sobre justamente estos procesos históricos y enlazarlos a perspectivas interdisciplinarias, pero también para construir con nuevas y distintas relaciones con el espacio. Pensemos mucho, por ejemplo, en algunas otras perspectivas de las ciencias sociales, como los estudios decoloniales, en los que esta perspectiva historiográfica global puede servirnos puede ser de mucha ayuda. En última instancia, creo que nos puede ayudar, y en palabras de un antiguo profesor mío de sociología, para darnos cuenta de que no nos habíamos dado cuenta de los procesos que están ahí subyacentes a otros procesos mucho mejor conocidos, o de elementos que no sabíamos o no nos habíamos dado cuenta que están interconectados de una u otra manera, así como otros espacios en los que están también conectados. Entonces, eh, pensando desde el punto de vista del espacio, podemos o deberíamos, utilizando la perspectiva histórica global, pues cuestionarnos también desde el lugar de enunciación. No es lo mismo pensar, por ejemplo, los fenómenos históricos o sociales en América Latina desde Europa que desde la propia América Latina. Tenemos que tener atención también en los cuestionamientos espaciales. ¿Qué significan las relaciones de estos espacios o de los diferentes espacios para los procesos que nos interesan? Pero también cómo estos procesos históricos, sociales, políticos, económicos constituyen al espacio. El espacio, si queremos, ahí entendido un poco quizá a lo Lefebvre, ¿no? Ese espacio concebido, ese espacio percibido, y cómo se vive el espacio. Sirve también para cuestionar o para refrescar y lanzarnos más allá de los límites del conocimiento que nos impone esta idea del Estado-Nación, y sobre la cual está construida buena parte de la historiografía, particularmente la occidental, así como construir escalas de conocimiento que nos permitan complejizar estos fenómenos, ¿no? Como ya les decía, entonces, todos estos elementos nos permiten abrir una serie de preguntas que van refrescando los procesos de investigación a partir de principalmente dos ejercicios: el ejercicio comparativo y el ejercicio conectivo. E insisto, dependerá un poco del caso de estudio, y de las necesidades de cada investigación. Por supuesto, podríamos meternos aún más en estas cuestiones metodológicas, haciéndonos las preguntas de qué comparar y qué conectar, pero eso ya sería, o lo tendríamos que ver dentro del ejercicio o dentro de la construcción de la propia investigación. Por ahora no pretendo meterme demasiado en ello. Es solamente tener en cuenta que el espacio juega un papel muy importante dentro de esta perspectiva histórica global. Con ello en mente,
creo que podemos empezar a pensar a la historia global como un análisis a partir de estos procesos de globalización, aunque no es propiamente una historia de la globalización, sino que utiliza las ideas de conectividad de este proceso, de este complejo proceso para poder empezar a refrescar el conocimiento histórico, para hacer una historia de procesos un poco más amplios que los que conocemos, digamos, de forma más tradicional, ¿no? Con estos elementos que son muy, a veces, polémicos dentro de, o para y problemáticos para la historia global, como encontrar estas interconexiones entre hechos, sujetos, cuestionar los límites de la historiografía digamos, tradicional y la construcción de enlaces entre procesos, ya sea que estén entramados o superpuestos. A través entonces de estas conexiones y estas comparaciones podemos encontrar pues resonancias, continuidades, discontinuidades y particularidades para construir una matriz que aunque no es totalizadora, sí permite observar elementos o procesos mucho más amplios. Particularmente me parece interesante que podamos unir entonces esta perspectiva histórico global con otros elementos que caen ya en la interdisciplinaridad. Y estoy pensando específicamente en la sociología histórica, particularmente en la propuesta de la sociología figuracional que observa la sociedad como un entramado de relaciones y que a su vez dan lugar a una red de interdependencias e interacciones entre lo macro y lo micro que pueden observarse a través de las acciones de los sujetos. Así al final obtiene o propone la sociología figuracional a la figuración, el concepto de figuración, como un esquema explicativo de una totalidad sistémica o de una totalidad o de un subsistema, ¿no? A partir de estas dos ideas, pensar que existen conexiones particularmente dadas por los flujos de los procesos y la idea de que tanto estructuras como individuos están conectados por una red de interdependencia, podemos dar cuenta entonces con todo este entramado conceptual a una serie de conceptos o a una propuesta teórica un poco más potente que nos permite explicar estos procesos cada vez más complejos dentro de la historia. Entonces, a partir de estas ideas, podemos ir empezando a pensar todos los procesos históricos como una figuración que opera a nivel global, en el cual tenemos pues el continuo del espacio y el tiempo, en el cual se encuentran instituciones, actores colectivos y actores individuales que mantienen una serie de interdependencias variables o dinámicas cuyas interdependencias pues influyen directamente dentro de los procesos históricos, sociales, políticos, económicos, con resultados pues bien específicos, ¿no? Con todo este entramado, entonces, pues podemos hacer una serie de investigaciones, pues creo que me parece, que podrían abonar un poco a las discusiones sociológicas, históricas, políticas, económicas, vaya, desde una perspectiva interdisciplinaria y utilizando pues las herramientas interpretativas de la sociología, pero también las herramientas comprensivas de los estudios históricos, ¿no? Entonces, con esta serie de elementos conceptuales, propongo o estoy desarrollando una investigación sobre justamente estos automovilismos deportivos practicados dentro de México y de Argentina. ¿Cómo podemos pensar entonces esta disciplina más allá, como decía un poco Omar, más allá de la celebración de espectáculos deportivos, que si bien es un elemento muy importante e interesante dentro de los estudios sociohistóricos del deporte, hay otros elementos que pueden quedarse un poco fuera de la perspectiva si nos centramos justamente o solamente en esos espectáculos deportivos. Y es la mera práctica deportiva, aquella que está quizá un poco más alejada de los espectáculos deportivos masivos o por lo menos de los que son más conocidos. Digo, claro,
en esta disciplina en particular, pues estoy pensando justamente en los grandes premios de Fórmula 1, pero hay muchas cosas más allá, incluso que se dejan fuera pensando del deporte profesional. Entonces, para poder pensar esta disciplina, podemos empezar a pensarla como un fenómeno global construido a partir justamente de la masificación del automóvil. Es decir, el uso o la extensión del uso para el ocio, para el trabajo y para las sociedades urbanas y agrícolas del automóvil, de su introducción como un elemento, como una herramienta, como un objeto que está presente en todo momento y en varios espacios, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, quizá un poco antes, desde los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Este fenómeno o la idea de que este fenómeno sea global, pues no quiere decir que exista una homogeneización eh, alrededor de todo el globo. Digo, claro, es un poco la idea. Al final del día, los procesos derivados del modo de producción capitalista tienden a la homogeneización, pero eso casi nunca se logra. Eso quiere decir que hay una serie de efectos particulares dentro de las sociedades que practican el automovilismo deportivo y de las sociedades aún más que en las que se introduce el automóvil de manera, digamos, podríamos ver quizá de forma hasta invasiva incluso. ¿Cuáles son esos efectos? Pues bueno, dependerá de la región en donde se esté, de la cual estemos hablando. En América Latina podemos ver a grandes rasgos y desde los cuales podemos partir para particularizar una serie de influencias en muchos elementos. Estos que propongo yo o estos en los que me centro yo, pues solamente son algunos en los que me parece que es interesante empezar a ver, pero no son evidentemente los únicos. Por ejemplo, estos proyectos de modernización o de industrialización a través de la construcción de la infraestructura carretera en toda América Latina. Y tenemos un ejemplo bastante particular y puntual durante el siglo XX latinoamericano con la construcción de la carretera panamericana, ese proyecto que impulsan varios estados americanos, un poco con la influencia, malicia, no sé cómo queramos ponerle, de los Estados Unidos, pero también tiene influencia en procesos relacionados con el desarrollo de discursos nacionalistas. Esta máquina, un poco más que otras, quizá tiene cierta particularidad y sobre todo a la hora de emplearla para el uso deportivo, de que, pues como en muchas disciplinas deportivas, pues contribuye al desarrollo de discursos nacionalistas. Justamente uno de los referentes dentro de los estudios sociales del deporte en América Latina, Archetti, pues habla de la construcción de discursos nacionalistas en Argentina a partir de cuatro disciplinas deportivas muy interesantes: el fútbol, el boxeo, el polo y las carreras de automóviles, ¿no? Otro proceso interesante, pues, es la construcción de espectáculos deportivos, y es que podemos observar en América Latina que hay un modelo más o menos político-económico que se repite en diferentes instancias, en diferentes momentos y en diferentes disciplinas, que más o menos se repite y sirve más o menos a los mismos intereses, con todos, claro, con sus particularidades, pero que sí muestra algunas generalidades que se pueden agrupar. Y por último, y en lo que quisiera centrarme, a continuación, se encuentra también los fenómenos de construcción o los procesos de construcción o reconstrucción y redisposición de los espacios urbanos y deportivos. A lo largo de la investigación que estoy desarrollando, todas estas expresiones las analizo a partir de diferentes elementos en los que voy puntualizando a lo largo del texto. La diplomacia deportiva, la economía del espectáculo deportivo, las transformaciones del espacio, la reconfiguración del cuerpo y su relación con un elemento que se ve aquí y no en otras disciplinas, que es la máquina, y la reconstitución pulsional, emocional del riesgo mortal.
¿Cómo hago este análisis? Pues bueno, a partir justamente de conexiones y diferencias entre dos casos específicos, México y Argentina. Ahora bien, el automovilismo deportivo en México y Argentina, como cualquier otra disciplina deportiva, pues implica un montón de prácticas y un montón de competencias que se van desarrollando muchas veces en flujos que parecen incluso caóticos. Por lo que intento centrarme se centra la investigación en algunos sujetos y hechos bien específicos que nos permiten o que van permitiendo observar pues varios de estos puntos, ¿no? Entre los sujetos más interesantes para observar este desarrollo del automovilismo deportivo en México y Argentina se encuentran los presidentes Juan Domingo Perón y Adolfo López Mateos. Y entre los hechos, entre los hechos en los que me centro están las diferentes carreras profesionales, incluyendo los grandes premios de Argentina y de México de Fórmula 1, pero también otras carreras profesionales, como son los 1000 kilómetros de Buenos Aires y la carrera panamericana. Asimismo, y a partir justamente de esos dos últimos elementos, centro mi atención un poco en la reconstrucción del espacio urbano que se da particularmente a través de la construcción de los autódromos que se encuentran en las capitales de ambos países, en Buenos Aires y en la Ciudad de México. Porque hay algunos elementos que nos van sugiriendo ciertas similitudes, pero también algunas diferencias que al final del día, nos permiten, por ese ejercicio comparado, pues observar un poco mejor o de forma un poco más amplia estos procesos espaciales o socioespaciales o históricos socioespaciales a partir del desarrollo de este automovilismo deportivo. Entonces, ¿cómo se fue configurando el espacio urbano a partir de la práctica del automovilismo deportivo? Pues bueno, un primer eje de análisis puede ser o es los espacios deportivos. Hay que pensar que en estas ciudades, tanto en la Ciudad de México como en la Ciudad de Buenos Aires, se practicaron carreras de automóviles prácticamente desde la introducción de esta máquina a ambos territorios, que además fue más o menos en los mismos años, la primera década o el primer lustro del siglo XX. Sin embargo, las prácticas se configuraron de forma distinta. En México, la práctica del automovilismo deportivo se dio principalmente a partir de espacios cerrados. Y por ejemplo, eso nos dejó varias huellas dentro del espacio urbano que aún hoy los habitantes de la ciudad pues podemos conocer. Yo estoy en la Ciudad de México, de paso anuncio. Y pues podemos observar en el hipódromo de Peralvillo, en el hipódromo de Condesa, el aeródromo de Valbuena, esos espacios que si bien se fueron reconstituyendo a lo largo del siglo, en un primer momento sí se pueden observar como parte de una segmentación del espacio para el trabajo, pero también para el ocio, particularmente a partir de el porfirismo, que fue el periodo para las personas que tal vez no estén tan familiarizados con la historiografía mexicana o con la historia mexicana, pues fue un periodo durante la última parte del la primera parte del siglo XX, que termina con la Revolución Mexicana y que pues se caracteriza por el gobierno autoritario de Porfirio Díaz y una serie de transformaciones enfocadas en una industrialización extensiva y una apertura hacia las inversiones extranjeras, Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos una serie de espacios que se van especializando para el ocio. Justamente en Valbuena y en la Condesa, pues se celebran carreras de caballos, pero también se celebran carreras de coches. Y por ejemplo, se van multiplicando otros espacios para la práctica del deporte o para las prácticas deportivas físicas que sirven para el ocio. También vamos observando en el periodo que va más o menos de 1905, donde se van registrando las primeras carreras de automóviles, hasta 1959, una serie de prohibiciones para cuidar los caminos, prohibiciones de celebración de carreras de automóviles en los caminos y en las carreteras que se van construyendo.
Por eso, las carreras de automóviles se van centrando o focalizando en espacios cada vez más cerrados, no especializados, pero sí cerrados. Es un proceso entonces de contención del espacio deportivo automovilístico. Con el surgimiento, por ejemplo, de zonas residenciales a las afueras de la ciudad, se van aprovechando varios de estos circuitos en esas residenciales para construir pues circuitos temporales para la práctica de carreras automovilísticas. Justamente este festival de rock de Avándaro se celebraba en, bueno, primero el espectáculo principal eran las carreras de coches y el festival de música era como la forma de cierre y pues se celebraba en una serie de caminos cercanos a las zonas residenciales de ese lado. ¿Qué es lo que pasa a partir de 59? Pues bueno, a partir de 59, en conjunto con la construcción de la ciudad deportiva de la Magdalena Mixhuca hacia el oriente de la capital, se readapta la ciudad a las competencias deportivas, incluidas las automovilísticas. Cabe mencionar que la construcción del Autódromo de la Ciudad de México se da principalmente por cierto, podríamos decir, em, capricho del presidente López Mateos, que es un aficionado a esa disciplina deportiva y quiere construir un autódromo dentro de la ciudad. Para ese momento ya se había inaugurado la ciudad deportiva y se utilizan un espacio, un espacio deportivo o plurideportivo en donde se encuentran varias canchas para varias disciplinas deportivas y en la que pues se utilizan los caminos nuevamente de interconexión para construir un circuito, pero esta vez permanente, ¿no? Y se construye lo que ahora se conoce como el Autódromo Hermano Rodríguez, ¿no? Entonces vemos cómo la ciudad se va readaptando a las competencias, incluidas también las automovilísticas. Pequeño problema, una ciudad tan contenida en espacios, procesos, personas y prácticas implica una continua competencia y conflicto entre estas mismas. Entonces, otro elemento que vamos a observar es que este autódromo se va a utilizar muy poco y además se va a utilizar para muchas diferentes prácticas y disciplinas. Más allá del automovilismo deportivo. Vemos, por ejemplo, entonces, carreras ciclistas, carreras atléticas, que hoy se utiliza también para espectáculos musicales, para festivales, etcétera. Porque operar este espacio, el autódromo, implica cerrar o impedir todas las demás prácticas deportivas que se dan en la ciudad deportiva de la Magdalena Mixhuca. Algo que entraña pues una problemática especialmente política si pensamos que detrás de la ciudad deportiva se encuentra un proyecto de deporte social con todos los elementos corporativistas que están desarrollándose, particularmente a partir de los años 50 en México. En la ciudad de Buenos Aires y en Argentina en general, la cosa es diferente. El espacio se va conquistando a través del automóvil, un poco como herencia de esa conquista del espacio que van emprendiendo, como que se va emprendiendo después de la independencia de la Argentina. Entonces, las carreteras van estructurando el espacio de movilidad y el espacio como se va a ir entendiendo a lo largo de la vida independiente del país, construyendo con mayor fuerza que en México al turismo como un elemento importante para la interconexión económica y política de toda la Argentina. Es entonces que cuando se empieza a practicar el automovilismo deportivo, observamos una apertura. En Argentina particularmente es popular las carreras que hoy conocemos como de rally y que básicamente se practican a lo largo de las carreteras, ¿no? Es un espacio mucho menos contenido que en el caso mexicano y pues no deja esas huellas dentro de la constitución urbana. Sin embargo, dado que Argentina está pensando en integrarse al automóvil global o al automovilismo deportivo global, empieza a reconstruir su automovilismo deportivo y su práctica a partir de la influencia europea. Luego de la Segunda Guerra Mundial, ya los europeos practicaban automovilismo en espacios cada vez más contenidos, es decir, espacios también cada vez más especializados, y pues luego de la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos espacios han quedado destruidos. En 1950, cuando se intenta
más bien, cuando se constituye el Campeonato Mundial de Fórmula 1, la propia Federación Internacional del Automóvil se pone una traba a sí misma, diciendo que el campeonato, o estableciendo que el campeonato no puede considerarse un mundial si no se celebra una carrera por lo menos en dos continentes distintos. Los europeos no quieren correr con los estadounidenses porque pues ahí hay una pugna política, económica antaña. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a observar a los segundos en la lista, que son los argentinos. Podríamos ir cerrando, por favor, para Claro, pasar. claro que sí. Gracias. Em, Observan a los argentinos y entonces empiezan a contener ese espacio automovilístico a partir de la influencia europea, es decir, la construcción de un autódromo que se observa como un espacio para el perfeccionamiento de la máquina. A partir de estos dos autódromos, entonces, pues se van construyendo estos espacios deportivos en los que se construye un espectáculo automovilístico que también tiene ciertas diferencias. Mientras que el Gran Premio de México, bueno, en los dos están inmiscuidos el empresariado deportivo. En México, estos flujos de inversión cambian con un poco más de facilidad que en Argentina. Entonces vemos cómo se puede promocionar o se van promocionando o se van adaptando a los intereses. Hay que recordar que en los 60 también se celebra los Juegos Olímpicos y posteriormente el Mundial de Fútbol. Eh, y se piensa entonces al autódromo como un espacio para llevarle espectáculos al pueblo, o por lo menos al pueblo que pueda pagar 40,000 pesos de ahora para ir a la Fórmula 1. Y si observamos de manera general el proyecto, podemos ver que el autódromo de la ciudad es un parche dentro de este proyecto de deporte de masas. En cambio, en Argentina, por esta apertura espacial de la práctica deportiva, podemos observar que estos espectáculos son cada vez o son muy cercanos al turismo, son un poco más abiertos para el público. Y el autódromo, por su parte, se piensa para el perfeccionamiento de la máquina, pero también para el perfeccionamiento de los atletas argentinos y poder integrarse como los mejores del mundo. Ahí hay una serie de elementos identitarios que también se diferencian. Mientras los mexicanos quieren empezar a practicar para acercarse a los mejores del mundo, los argentinos en general se piensan como ya parte de los mejores del mundo. Ellos ya pueden vencer a los ingleses y a los italianos en esas competencias, por lo que les parece un poco más natural el movimiento, ¿no? Y son pues justamente algunos elementos que nos permiten observar cómo se van integrando cada caso dentro del automovilismo deportivo global. Mientras que en el caso de México, por último, se observa más una dimensión económica en la que pues permite justamente abandonar estas inversiones. En el caso de Argentina es una dimensión más bien política y diplomática que también tiene un cierre abrupto, pero más bien particularizado por las condiciones políticas puntuales de Argentina. Y pues bueno, con eso creo que puedo ir cerrando. Puede haber otros elementos que a lo mejor se pueden pensar, pues, pero pues dejo estas primeras reflexiones para su consideración. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu exposición. Profundizaremos en algunos aspectos en las preguntas. Me gusta haberte escuchado. Adelante, Damir, bienvenido al espacio y bueno, tienes la palabra. Gracias por estar con nosotros. Hola a todos y a todas, un gusto saludarles desde el norte de Chile. Yo traje una ponencia que está centrada en el desarrollo del béisbol, ¿no? En el desierto de Atacama. Bueno, cabe indicar que debo confesar que no soy un historiador del deporte, sino que soy un historiador de la minería, y he llegado al deporte como una derivación propia del capitalismo minero que se desarrolló en el norte de Chile, ¿no? Entonces, esta ponencia lleva por nombre el desarrollo del béisbol en el desierto de Atacama, particularmente viendo cómo el béisbol devino en un deporte de élite a ser un deporte que generó una identidad popular en la ciudad de Tocopilla, ciudad en la cual estoy situado en este momento. ¿Ya? Antes de empezar, hay una pequeña anécdota, ¿no? Que el año 71 Fidel Castro visitó Chile durante un mes, generando una gran incomodidad al presidente Allende, y Fidel Castro llega a una de las principales salitreras que pertenecía a la familia Guggenheim. Llega a la oficina de María Elena. Entonces él, en un estadio, él está hablando de política y en un momento él se detiene para hablar de política y pregunta, ¿quién gana aquí, en este estadio? Él está hablando a unos 90 kilómetros
de Tocopilla. Entonces el público responde Tocopilla, y Fidel Castro, que era un beisbolista connotado, pregunta ¿quién? ¿Qué gana Tocopilla? Y el público eufóricamente responde en béisbol. Entonces Fidel Castro, un poco descolocado por esta respuesta, no entendía mucho, ¿no? Y dice, pero ustedes, ¿qué? ¿Hablan inglés? ¿Quiénes son ustedes? Entonces, esto nos demuestra, en primer lugar, que el desarrollo del béisbol en el desierto de Atacama tiene que ver con un fenómeno y un hecho social que está basado en una época de posguerra. No olvidemos que el desierto de Atacama es chileno por efecto de una guerra minera, y que después de esa guerra minera, la llamada Guerra del Pacífico, el desierto de Atacama deviene en un territorio multinacional, pero donde son los capitales estadounidenses los que han generado ciertamente una hegemonía cultural, económica y ambiental, por sobre todas las cosas. Entonces, básicamente lo que yo quiero ver es cómo este deporte, esta actividad, tuvo un desarrollo originariamente segregado, restringido, que básicamente remite a la élite y al proceso de colonización minera que están llevando a cabo los estadounidenses en el desierto de Atacama, y de cómo este deporte, en el marco de una sociología propia del desierto, deviene luego en una identidad popular donde se articulan básicamente empresa, comunidad y por sobre todo un Estado que es sumamente subalterno al capital. Entonces, más allá de un hecho lúdico, el béisbol va facilitando una imagen que es bastante singular de una ciudad que es periférica para el Estado, pero que al mismo tiempo es central en el marco de la minería. Es un laboratorio capitalista, pero a la vez una periferia política, y de este modo el béisbol constituye ciertamente un axial, ¿no? O un eje estructurante de una identidad deportiva en una ciudad que básicamente tiene una conexión con la mina de cobre más grande del mundo, que fue Chuquicamata, y en Tocopilla se instaló la termoeléctrica para energizar esa mina de los Guggenheim. Entonces, hablar de Tocopilla o hablar de Atacama en parte es hablar de mineras, es hablar también de béisbol, y es una redundancia, ¿no? De pronto, en términos de identidad comunitaria, Tocopilla, béisbol, es básicamente una redundancia. Entonces, para entender un poco la escena, debemos ver que este es el desierto de Atacama hasta 1879 y desde 1879. Entonces, hay una guerra minera que Chile invade Bolivia, invade Perú, le quita los vastos territorios que son ricos en salitre, en guano, en plata, y esta guerra minera fue financiada ciertamente por capitales ingleses, por capitales anglo-chilenos, y esta guerra remite a un problema entre una empresa privada y un Estado. Siempre se nos ha presentado la guerra del Pacífico como un problema entre dos estados, un problema entre Chile y Bolivia, sobre el cual después se mete Perú, pero en realidad fue el problema de una empresa privada que está operando en territorio boliviano, y que ante el no pago de impuestos, el Estado boliviano decidió rematar aquella salitrera, y esa misma mañana Chile invade Bolivia y cambia geopolíticamente ciertamente la escena territorial del desierto. Entonces, una vez que este desierto de Atacama deviene en chileno, un segundo aquí, por favor, este desierto vive un proceso que se llama la chilenización, que es básicamente un proceso culturalista que tiene que ver con fomentar un nuevo currículum educacional, donde la escuela pública ciertamente recibe un nuevo profesor, recibe la enseñanza de una nueva historia, hay un nuevo folclore, llega una nueva efemérides, está el cambio de nombre de todas las calles, pero está también la gimnasia como un fuerte dispositivo que se instala en la escuela pública en el marco del fomento del nacionalismo y la promoción de la xenofobia, ciertamente una xenofobia selectiva contra el peruano y boliviano, porque al mismo tiempo se ve el fenómeno opuesto a la xenofobia, que es la filocenia, que es el amor al extranjero, siempre y cuando claramente aquí era el europeo o el norteamericano. Entonces, estas escuelas públicas que se empiezan a configurar en el desierto de la posguerra, hay una influencia clara de la prusianización, ¿no? No olvidemos que el ejército de Chile, después de la Guerra del Pacífico, recibe una influencia prusiana, particularmente por la contratación de generales alemanes que llegan a profesionalizar el ejército de Chile,
para que ciertamente tenga una mejor desenvolvimiento, ¿no? Entonces, la escuela pública ejerce un eje entre el militarismo, la comunidad y la promoción de la gimnasia como ejercicio paramilitar. En ese sentido, la escuela pública, como extensión del militarismo prusiano, que es esta convergencia que apuesta a modelar a una población infantil y también juvenil, ahí se ve lo que podemos llamar el patriotismo ciego, ¿no? Este patriotismo, ciertamente, que es xenófobo, busca la distinción racializada con el peruano y el boliviano, y la escuela pública difunde una serie de actividades que tienen que ver con el despliegue gimnástico, el ejercicio paramilitar, los Boy Scouts, las formaciones grupales, folclóricas, el acto del día lunes. En cada escuela pública en Norte Grande se canta el himno nacional, hay una formación de los estudiantes, está la ritualización del izamiento de la bandera chilena, los desfiles, la revista Gimnasia, las prácticas del tiro al blanco. Entonces la escuela pública deviene en una máquina pedagógica que lo que está buscando es básicamente racializar las relaciones con el peruano y boliviano. Al mismo tiempo está la antropología de constituir cuerpos disponibles para una guerra, ¿ya? Entonces, todos estos ejercicios paramilitares finalmente van buscando que surja una sociología educacional muy centrada en el prusianismo, ¿no? Que claramente lleva a que los jóvenes y los niños estén muy inmiscuidos en ejercicios paramilitares, ¿no? Entonces, hay un nuevo proyecto del cuerpo chileno que básicamente lo que se busca son niños saludables, niños varoniles. Hay una búsqueda de tener cuerpos ágiles, hábiles en destreza, donde confluye el rito cívico, y también se busca claramente una microfísica de la intervención, la instrucción comunitaria, en cuanto a que haya una obediencia acrítica, donde se idealice, ¿cierto?, la nueva bandera que llega al desierto, y por sobre todo este horizonte, ¿no?, de tener un cuerpo chileno moldeado en lo moral, en lo educativo, en lo militar, en lo policial, que finalmente es el nuevo proyecto del Estado en un territorio que se busca chilenizar y que en los hechos se busca desperuanizar y desbolivianizar. Entonces, en todo ese contexto de chilenización cultural que, por un lado, es la escuela pública, es el cambio de nombre en las calles, hay un proceso de aduanización de la frontera, hay un proceso de militarización, y por sobre todo también llegan los nuevos rituales religiosos, ¿no?, en el marco de una efemérides chilena. En todo ese contexto que acontece desde 1879, el año 1915 hay un hito sumamente relevante para el desierto de Atacama, que tiene que ver con la constitución de un proyecto minero que se arma en Manhattan. Particularmente la familia Guggenheim, el año 1912, decide proyectar la mina de cobre más grande del mundo, y lo logra el Chuquicamata a contar de 1915. No obstante, ese gran proyecto minero no podía ser posible sin la disposición de energía eléctrica, ¿ya? Y es aquí donde se instalan las termoeléctricas para energizar este proyecto minero, y es la ciudad de Tocopilla, distante a 140 kilómetros de la mina, que también se constituye en un hito tecnológico. Entonces, Chuquicamata es la mina, Tocopilla es la energía, y Antofagasta, como saben en este mapa, es el puerto por donde el cobre se difunde por el mundo. Entonces hay un triángulo que remodula y redefine el desierto de Atacama en el marco de esta chilenización, y vemos que el desierto deviene en un laboratorio donde llegan importantes tecnologías, donde hay un gran proyecto minero que se inaugura a 1400 kilómetros del lugar, se inaugura en Santiago a través del presidente Ramón Barros Luco, y Tocopilla, que es esta ciudad que energiza la mina de los Guggenheim, a contar de 1915, adquiere una identidad que tiene que ver con que es la ciudad energética, es la capital de la energía, y es la fuerza eléctrica que moviliza al gran mineral de Chuquicamata. Entonces, de ese modo, esta ciudad que finalmente constituye esta termoeléctrica, que se inauguran nuevos flujos navieros donde está llegando el petróleo crudo desde California, está llegando el petróleo también desde México. El desierto se empieza a redefinir porque gran parte de lo que acontece en Atacama, en el desierto de Atacama, no se decide en Chile.
se decide en Londres, donde están los grandes capitales salitreros, en Hamburgo, donde también hay grandes capitales salitreros, y en Manhattan. Entonces surge una colonización minera que claramente supera en influencia a lo que el Estado puede decidir en estos territorios. El territorio el Estado en este territorio deviene en un Estado rentista, en un Estado que no produce, en un Estado que solamente está destinado a generar las condiciones sociales, jurídicas, militares y policiales para que el desarrollo de la minería no tenga interrupción, ¿ya? No olvidemos que la familia Guggenheim es famosa por sus grandes museos que están presentes en Nueva York, en Bilbao, en Venecia, y gran parte de esa riqueza se obtiene en Atacama. Entonces, en síntesis, vemos dos procesos que son simultáneos. Hay una chilenización, pero por otra parte hay una deschilenización. Se desnacionalizan los recursos naturales, el Estado solamente se preocupa de generar una comunidad imaginada que está administrada políticamente desde Santiago, desde la capital, a 1400 kilómetros, donde tiene una impronta culturalista, pero todo lo demás, los caminos, las ciudades, las migraciones, el laboratorio tecnológico que viene a Atacama, los procesos de los flujos navieros, los procesos de urbanización, la constitución de Company Town, todo eso se decide ciertamente, en este caso, en Manhattan. De ese modo, cada 4 de julio se empezó a celebrar ciertamente el Día de la Independencia de los Estados Unidos y empezó a practicarse un deporte que a ojos de los nativos del desierto de Atacama era muy extraño, muy singular y muy particular, ¿no? Que es la práctica del béisbol. Entonces empiezan a jugar equipos de Tocopilla con los que están instalados en Chuquicamata. Termoeléctrica y Minas se enfrentan a contar del 1917 y se empieza a practicar este deporte que es ciertamente novedoso, particular, y aquí tenemos los archivos fotográficos de los primeros partidos, ¿no? que se enfrentan, donde la bandera estadounidense empieza a flamear libremente en este desierto. Simultáneamente vemos que la escuela pública empieza a generar una tensión, porque en este proceso de chilenización se impone la gimnasia, pero al mismo tiempo el deporte va marcando la diferencia, porque aquí está el momento clave, ¿no? La distinción entre gimnasia y deporte. La gimnasia remite al proyecto del Estado, donde hay una homogeneidad kinésica, donde todos los participantes de alguna actividad realizan los mismos movimientos. Sin embargo, el deporte, hay una especialización dentro del campo de juego, hay una distinción, hay una jerarquía, y normalmente lo que ocurre es que el deporte vendría siendo la traducción del Fordismo, que es la especialización propia del capitalismo, y la gimnasia vendría siendo una gestión profesoral, ¿cierto? Donde hay una homogeneidad kinésica y proxémica, y es allí donde la escuela pública que difunde la gimnasia y el deporte que se difunde a través de la empresa empieza a generar ciertamente unas tensiones y un desinterés de pronto por la comunidad local al proyecto de la escuela pública. Entonces vemos que también esta chilenización avanza en el desierto de Atacama a través de una serie de políticas públicas que buscan que básicamente la escuela sea exitosa, pero la sociología del desierto empieza a dar muestras por un mayor interés respecto al deporte, donde normalmente se traducía la jerarquía laboral, se traducía la jerarquía en el campo de juego, ¿ya? En cambio, en la gimnasia está la lógica de esta homogeneidad kinésica. Así, en el marco de lo que en psicología del desarrollo se llama el aprendizaje vicario, que es el aprendizaje por imitación, los tocopillanos empiezan a observar este deporte, lo empiezan a imitar y lo empiezan a practicar en las periferias de las ciudades. Y surge una especie de traducción del béisbol que en términos locales se llamó el queche, que era la práctica del béisbol con materiales de reciclaje, con materiales que claramente eran desechos. Entonces surge lo que podemos llamar el bricolage, ¿no? Ciertamente, donde el guante está hecho con wipes, que son estas linazas, ¿no? Que se usan en el trabajo mecánico, las pelotas están construidas con paños compactos, los bates están constituidos con maderas hechas artesanalmente en tornos, las banderas están hechas de pañales. Entonces vemos que hay una traducción de este deporte estadounidense y empieza a ser traducido. Entonces, al poco tiempo, ya en la década del 50,
ya empieza la institucionalización popular del béisbol, empieza a ser traducido, empieza a ser tomado. Entonces, un deporte que en un principio fue practicado por una élite, donde el propio tocopillano se sintió aislado, ¿no? O, entre comillas, discriminado en su propio territorio, viene esta traducción, esta agencia que toma el deporte, lo practica, lo imita y luego lo institucionaliza. Entonces, a contar de la década del 50, surgen los clubes deportivos y el año 53 se establece en Chile el primer campeonato nacional, al punto que esta ciudad minera participa en este campeonato, el béisbol empieza a tener una visibilidad nacional. Es una revista publicada en el año 54, donde dice, Tocopilla mereció el título por la excelente labor de sus pitchers. Entonces ya empieza a haber una notoriedad, una distinción. Y si lo miramos en términos cuantitativos, entre el año 53 y el 2014, esta ciudad fue campeón nacional durante 23 veces, obtuvo 9 subcampeonatos, y gran parte de sus jugadores empezaron a tener migraciones y exportaciones. Hay casos de jugadores de Tocopilla que trabajaban en la misma termoeléctrica o en el puerto salitrero, que empiezan a jugar en Brasil, en Venezuela y algunos en Cuba. Finalmente, hay también una constitución de un nuevo héroe. Si bien la escuela pública difunde al nuevo héroe militar, en este caso el nuevo héroe es también el beisbolista, quien también es un prototipo de la constitución varonil, ¿no?, del desierto, en cuanto a cómo estos personajes son verdaderamente los nuevos héroes y los nuevos reemplazantes de este panteón de héroes que son los muertos de la Guerra Pacífico. En ese sentido, esta identidad comunitaria empieza a circular, empieza a conmover y lo lleva a la paradoja que en un contexto de chilenización, la bandera estadounidense emociona más que la bandera chilena. En ese sentido, hay una prensa que está pendiente de los partidos que se desarrollan en los Estados Unidos, hay una agenda mediática, y finalmente, frente al éxito del béisbol, esta empresa de los Guggenheim, que a contar de la década del 40 replica, también cabe indicar que en Chile se replica una política estadounidense que es el macartismo, que es la política anticomunista. En Chile se establece una ley a contar del 48, una ley anticomunista. Esta empresa, en el marco del éxito del béisbol, lo toma y lo empieza a utilizar para higienizar su imagen. Higienizarla en el sentido de mejorar su imagen pública de una empresa que por una parte perseguía a los obreros, una empresa racista, que le decía a los tocopillanos los indios de la costa, los indios blancos, o indio comunista, era prácticamente un sinónimo en el desierto. Pero al mismo tiempo una empresa que está generando graves problemas ambientales, en el sentido de que es una empresa que contamina, donde hay combustión ciertamente de combustibles fósiles, particularmente el petróleo crudo, y seguidamente en la década del 80 se introduce el carbón. Entonces el béisbol empieza a ser una instancia de mejorar una imagen, la empresa deviene en un sponsor, la empresa de los Guggenheim, y en ese sentido también esta popularización del béisbol y esta difusión que la propia empresa empieza a practicar va más allá del rango etario y también va más allá del género, ¿no? Las mujeres también son practicantes de este béisbol a contar la década 50, 60, 70, y finalmente hay un proceso de norteamericanización de una ciudad chilena, supuestamente chilena, ¿no? Donde los homenajes a los Estados Unidos empiezan a ser mucho más densos que claramente las propias conmemoraciones nacionales. Entonces, para cerrar, podemos decir que podemos comprender el desarrollo de este deporte como una potente parcela residual de la colonización en Atacama, que deviene en una herencia que donde los agentes locales se resisten a cortar los silos con los agentes que están colonizando. El proyecto nacional de la gimnasia y de la chilenización se diluye, la escuela pública empieza a tener un desmantelamiento de su gimnasia, y finalmente el deporte supera el interés y se constituye como en un rasgo de identidad popular, ¿ya? A contar del año 71, hay un proceso de nacionalización de los recursos naturales en Chile a través del presidente Allende, y los norteamericanos se van de Chile. La empresa y la mina la asume el Estado, y finalmente
el béisbol se sigue instrumentalizando y finalmente gran parte de estas jerarquías se reproducen en el espacio deportivo y finalmente los gringos se van, pero queda un nativo vestido como beisbolista con una nostalgia de la época de los gringos. Finalmente, como diría Apaduragi, los gringos se fueron, pero quedaron sus auras ciertamente de los últimos gringos vivientes y finalmente los tocovillanos siguieron ganando los campeonatos nacionales, siguieron constituyendo identidad y hasta el día de hoy. Esta foto es del marzo del 2023, vemos un gran estadio que cita la historia propia de Tocopilla, en el sentido que es un estadio que se llama Campeones por Siempre. Al fondo, la termoeléctrica que sigue energizando a la gran minería del cobre. Eso sería, muchas gracias. Muchas gracias, Damir. Qué interesante caso. Bueno, ya profundizaremos en él. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. Está abierto el chat para que nuestro público pueda pasar preguntas. Mientras tanto, ya tenemos algunas. Se las voy a ir comentando y doy espacio para que puedan responderlas. Para la ponencia de Alejandro, tenemos una pregunta de Wendy Montes que nos dice, los habitantes que colindan con estos espacios deportivos, cuando estabas hablando de cómo ciertos espacios de la ciudad se van configurando como tal, ¿tienen relación directa y permanente con la práctica deportiva o la actividad económica y social solo se impacta de acuerdo con esa agenda deportiva? Adelante, Alejandro. Tu micrófono, perdón. Sí. Sí. La relación tiene más que ver con la agenda deportiva y pues justo con las pequeñas economías o actividades económicas que pueden surgir alrededor de estos espectáculos deportivos. Cuando se inauguran ambos autódromos, en 59 el de México y en 52 el de Argentina, el de Buenos Aires, están a las afueras de la ciudad. Entonces los habitantes más cercanos pues están justamente en las periferias de ambas ciudades y esos espacios son absorbidos justamente pues por estos fenómenos de expansión incontrolada que muchas ciudades en el globo tienen. Entonces, más bien dependen o su relación económica es más bien, está dada más bien por las agendas deportivas. Claro que hay corredores locales, pero estos no suelen estar o no suelen estar en las periferias de estos espacios, ¿no? Entonces creo que es más bien una relación dada por el espectáculo deportivo. Si pensamos ya en las carreras en carreteras, pues es una cosa diferente porque la relación está alrededor de una idea de fiesta que engulle al espectáculo deportivo. De acuerdo. Tenemos una más. Dice, mencionaste que América Latina comparte ciertas características en la organización de eventos masivos. Siempre considerando las particularidades, ¿cuáles serían esos elementos comunes? Bueno, en general, el más importante es una cooperación entre las empresas privadas y los gobiernos en turno, ¿no? Creo que es bastante conocido estas formas, por ejemplo, de organización de los Juegos Olímpicos, en la que pues el Estado pone una buena parte del dinero y facilidades o elementos logísticos organizativos y mientras que las empresas ponen una inversión mucho menor y el retorno de inversión va principalmente hacia justamente el capital, mientras que el retorno indirecto va hacia los estados. Y es un elemento que se va repitiendo en la organización de muchos eventos. La carrera panamericana pues se organiza justamente así. El gobierno pone exenciones aduanales, de impuestos para la importación de autos, visas sí, visas, pasaportes, mientras que los empresarios pues solo ponen sus logos y al final ellos se llevan el retorno de inversión directo. Se observa lo mismo en la organización de los grandes premios de Fórmula 1. Perón y López Mateos ponen todo el dinero del Estado y todo el aparato estatal para la organización y los capitales pues solo pequeñas inversiones para pagar algunas cuotas y etcétera, ¿no? Entonces es un elemento que se va repitiendo más o menos de la misma manera.
Tal vez alguna excepción podría verse en el Gran Premio de México de estos últimos años en los que se financia por un fideicomiso privado y la ciudad o el gobierno de la ciudad solo pone algunos elementos logísticos, pero la inversión fuerte ya es de los privados. Solo ahí podemos pensar en un quiebre tal vez, pero en general se repite ese tipo de cooperación público-privada. De acuerdo. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los retos de incorporar la perspectiva global al estudio de la historia del deporte? Considerando que este fenómeno, el deporte, en ocasiones sustenta una visión identitaria nacionalista, mientras que la historia global pretende trascender esa visión. Claro, creo que el reto principalmente es centrarnos más que en las visiones identitarias o en las visiones nacionalistas, en las interacciones que tienen ambos. Por ejemplo, Damir mostró unos elementos que a mí me parecen muy interesantes y que aprovecho para retomar como un ejemplo quizá un poco más claro en estas relaciones entre lo chileno y lo gringo, lo estadounidense, o entre los elementos chilenos y que seguramente se ven por ahí expresados, tal vez no a nivel deportivo, pero sí en otros niveles culturales, con lo boliviano o con lo peruano. Esas interacciones entre esas identidades, ahí creo que vale la pena poner un poco el foco de atención y que muchas veces pues salen de las dinámicas estatales o nacionales, porque pues en muchas ocasiones el deporte organiza competencias internacionales que pues salen justamente o que establecen procesos o dinámicas que no obedecen tanto a las dinámicas nacionales. Y además, otro elemento de comparación es que muchos de los rasgos identitarios se repiten. Aunque todos digan que es diferente jugar fútbol si eres argentino, que si eres inglés o que si eres brasileño, pues en realidad tampoco es que varía mucho porque pues todos utilizan el mismo reglamento, ¿no? Entonces, sí hay cierta permiso para la innovación en la práctica física, pero esa innovación a veces recae más en lo discursivo que en elementos como más físicos. Y pues por último también cabría observar estos elementos o estos flujos económicos que, bueno, el capital no tiene identidad nacional en realidad, nunca obedece a esas cuestiones. Entonces, ahí hay otro elemento que no hay que perder de vista para tratar de escribir o hacer más historia global del deporte. Vale, gracias Alejandro. Ahora pasaríamos con las preguntas de Damir. La primera sería, la mesa de discusión del día de hoy lleva como nombre Reflexiones acerca del espacio. En ese sentido, tu trabajo resulta muy interesante al pensar lo local, lo nacional y lo internacional en sus relaciones. ¿Cómo lograste fusionar las diferentes escalas de análisis en tu trabajo? Mira, acá lo interesante es que, bueno, aquí hay un cuestionamiento a una hipótesis de la historiografía chilena, ¿no? Que ve el desierto como chilenizado, ¿no? De pronto los archivos develan otras realidades. Entonces, en términos de espacio, hay una construcción, o a pasar un término Foucault, que es, hay una heterología, en el sentido que gran parte de lo que acontece en Atacama, como lo dije en la ponencia, se decide afuera, se decide, hay una deschilenización de las decisiones. Entonces, por una parte, está la experiencia de los Guggenheim, que ellos tenían inversiones mineras en México, particularmente en Monterrey, en Aguascalientes, y ellos en el marco de la Revolución de 1910 comprendieron que era muy bueno tener separado al obrero de las ciudades consolidadas. Entonces es allí cuando a Chile llega el concepto de Company Town, mucho mejor, más elaborado, mucho más como proyecto biopolítico de sociedad. Entonces en ese sentido, la distinción de los antiguos campamentos mineros que existían en Atacama en comparación con los campamentos mineros que se diseñan en Manhattan, hay una intervención en el espacio del no trabajo. ¿Ya? El estadounidense comprende que es para que el trabajador sea más productivo, hay que intervenir en su espacio íntimo, que esté peinado, bañado, bien alimentado, que no esté borracho, que vaya a misa, que sea padre de familia. Hay una gestión de la nacionalidad. Aquí están los peruanos, aquí están los bolivianos, aquí están los chilenos, aquí están los estadounidenses, cada uno segmentado.
Esto acontece tanto en Chuquicamata como en Tocopilla, nuestra termoeléctrica, y también en las salitreras en las cuales invirtieron los Guggenheim, que se llaman María Elena y Pedro de Valdivia. Entonces, este Company Town, que además tiene una materialidad que dialoga mucho con la arquitectura del movimiento moderno, que es una arquitectura racional, funcional, que no es estética, que claramente tiene un concepto de máquina arquitectónica, el Company Town ciertamente tiene que ver con un proyecto político, muy biopolítico, hay una intervención biológica del trabajador, en el sentido de que era más interesante intervenir en el espacio del no trabajo. Entonces, este concepto, el tema del espacio, finalmente el Company Town fue constituyendo un pequeño estado dentro de otro, ¿ya? Donde se establece una relación asimétrica entre el capital y el Estado chileno, ¿ya? Donde gran parte de los agentes estatales están subsumidos o son en los hechos agentes subalternos al capital, ¿ya? Porque a contar de la década del 20, Chile tiene un cambio de dependencia, ¿no? Al menos en el norte grande de Chile hay una mayor influencia estadounidense que supera a la inglesa, porque los ingleses llegaron al norte de Chile básicamente por el salitre empieza a tener un declive a contar del año 19, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, y los capitales estadounidenses invierten en el cobre, y en la misma década, en la década del 20, invierten en el salitre. Entonces, los norteamericanos empiezan a intervenir en el Estado, empiezan a financiar las campañas. El presidente que es elegido en 1920 viene a Chuquicamata a dar las gracias, Arturo Alessandri Palma. Entonces, hay un modelo de dependencia que cambia a contar la década del 20, donde el Estado, si bien gana un territorio por efecto de una guerra minera, el Estado luego desaparece y deviene en los hechos. El Estado es un alcalde, un gobernador, un policía, un cartero, un profesor, todos en una relación asimétrica respecto a los señores que estaban constituyendo un espacio teleproducido, ¿ya? Hay una teleproducción de un paisaje minero. Y esa teleproducción claramente está diseñada en Manhattan. Entonces, cuesta mucho de pronto definir la constitución de un espacio nacional en un territorio donde en los hechos y en la praxis económica, gran parte de sus decisiones no son precisamente tomadas en Chile. Entonces, ahí está este juego del espacio local, el espacio translocal, por otra parte, donde la configuración del Company Town es crucial, porque significa constituir un territorio, constituir una comunidad política que tiene sus normas internas y sus normas propias que de pronto soslayan la jurisprudencia nacional, por decirlo de un modo. Entonces, es allí lo interesante de cómo a través de la visibilización de un proyecto minero, nos damos cuenta que también se desarma, en Chile está la idea de un Estado portaliano. Portales fue considerado uno de como de los grandes transformadores de la patria, ¿no? Pero finalmente vemos un Estado que es sumamente poroso, es un Estado subalterno, es un Estado subsumido, corrupto, donde gran parte de la minería va ejerciendo un proceso de colonización, claramente, y que es muy biopolítico. Gracias, Damir. Tenemos ahora una pregunta de Giovanni Oriarte, a quien les agradecemos que esté acá. Será ponente la próxima semana, que nos pregunta: interesantísimas exposiciones. Sobre la presentación del profesor Damir, fue revelador conocer el caso del béisbol en esa región de Chile, ya que hay muchos puntos en común, perdón, respecto al modo en que el béisbol y el fútbol se popularizaron en otras partes de América Latina. Me preguntaba si en Tocopilla, al tiempo que se promovía el béisbol, ¿alguna otra empresa hizo lo propio con el fútbol? Las voy a separar, son varias. ¿Actualmente ambos deportes rivalizan en popularidad o el béisbol es el deporte más importante de Tocopilla? Y ahorita hago las restantes. Mira, lo que ocurre es que finalmente, como se contó en la exposición, hay un aprendizaje vicario por parte de la comunidad, ¿no? Que por imitación, hay un bricolaje en cuanto a a la fabricación de los insumos para jugar, o la indumentaria para jugar béisbol. La empresa de los Guggenheim intentó promover el fútbol, intentó promover el boxeo para solucionar los problemas intralaborales, ¿ya? La empresa de los Guggenheim, había una migración muy técnica. Los norteamericanos no se mezclaron con la población local como sí lo hicieron otros colectivos migrantes
como los yugoslavos, los españoles, los griegos, los chinos, los japoneses. Los estadounidenses es un grupo muy endógeno, y que finalmente ellos practicaban el béisbol y el golf. Ciertamente, el béisbol fue mucho más interesante para una comunidad que no le interesó practicar lo que el Estado estaba diseñando para ellos, que era la gimnasia, y tampoco le interesó el deporte que promovía la empresa, los Guggenheim, que era básicamente el boxeo, que era un modo de desestresar las tensiones intralaborales. Entonces, los Guggenheim construyen estadios para practicar béisbol, pero finalmente esos deportes se ven derrotados y hay una supremacía del béisbol. En Tocopilla, en la actualidad, no hay una rivalidad entre fútbol y béisbol, pero sí hay un hecho singular. Uno de los mejores jugadores que tiene en la actualidad Chile es de Tocopilla, ¿no? Alexis Sánchez, ¿no? Jugador en el Barcelona, en el Inter de Milán, en un montón de equipos. Entonces, es un caso muy singular y muy extraño en una ciudad que fue muy beisbolista. Entonces, eh, esas son las singularidades del desierto, ¿no? Que finalmente hay un proyecto de Estado que se diluye porque resultó poco atractivo, que si lo miramos con ojos actuales, vendrían siendo prácticas muy totalitarias, donde la escuela pública deviene ciertamente en una máquina pedagógica que busca generar en los hechos una desperuanización y una desbolivianización, porque la guerra del Pacífico, además de enfrentar Chile, Bolivia y Perú, más allá de generar un nuevo territorio y una nueva geopolítica, implicó la racialización de las relaciones entre el chileno y el peruano, entre el chileno y el boliviano. ¿Ya? Hay una borradura que se intenta plasmar antropológicamente con todas las prácticas que remitieran a la bolivianidad. ¿Ya? Pero en algún momento, cuando hubo crisis económicas de la minería, particularmente cuando Europa pierde su poder comprador después de la Primera Guerra Mundial, eh, viene un cese de la minería del salitre y gran parte de la mano de obra que subvenciona esa crisis es la mano de obra boliviana. Entonces hay un proceso de rebolivianización. Finalmente, lo que quiero decir es que si bien ese territorio se chileniza, lo que ocurre en los hechos es una deschilenización y una multinacionalización del territorio. ¿Ya? Es un territorio heteróclito, heterogéneo, cosmopolita, donde hay una gran cantidad de grupos migrantes que están dinamizando una economía del extractivismo minero, ¿no? Entonces, esa es más o menos la escena en la cual se puede caracterizar un desierto minero. De acuerdo. Y la siguiente pregunta también de Giovanni dice, más allá de la región, ¿cuál es el impacto del béisbol como espectáculo deportivo en la sociedad chilena? Ya, el béisbol, hay un campeonato nacional, hay una federación nacional de béisbol, y bueno, por ejemplo, ahora en Chile se están desarrollando los Panamericanos, y la mitad de la selección chilena eran de tocopillanos, ¿ya? Entonces hay una visibilidad y una notoriedad, y por sobre todo la constitución de una identidad deportiva, ¿no? Los equipos que juegan, las ciudades que juegan béisbol en Chile son muy pocas, ¿no? Santiago, Iquique, Antofagasta y San Antonio. Particularmente Iquique, por su condición portuaria, también recibió muchos japoneses, y estos japoneses también empezaron a practicar béisbol contra el estadounidense, y el tocopillano empezó a estar al medio, ¿no? Eh, entonces, ese es el asunto, ¿no? Que el tiempo presente hay una singularidad y una notoriedad de Tocopilla que finalmente se identifica y tiene un estadio que se llama Campeones por Siempre, un estadio que tuvo una inversión carísima, un proceso de reconstrucción post-terremoto, y tiene esa singularidad, ¿no? Listo. Ahora tenemos dos preguntas para ambos ponentes. La primera sería, ¿cuáles creen que son las principales dificultades entre los estudios sobre deporte para que se trascienda el recuento estéril de hechos, entre comillas estéril, y poderlo llevar a las condiciones que nos permiten entenderlo como un fenómeno social, tal como lo mostraron en sus ponencias? ¿Qué recomendaciones podrían hacerle a las personas interesadas en comenzar a estudiar el deporte? Si quieres, Alejandro, y luego pasamos con Damir. Sí, bueno, a mí me parece que un elemento importante es justo trascender, o más bien pensar en que el deporte tiene una serie de afectaciones dentro de lo social, de lo político y de lo económico, ¿no? Entonces, a partir de esas afectaciones, empezar a pensar en deporte, ¿no?
y justamente nos permite como salir de pensar en el deporte profesional y pensar tal vez en las expresiones amateurs, incluso en las discusiones entre el amateur y lo profesional, que ahí te da un montón de tela para cortar. Y pues otro elemento que también puede ser interesante para empezarse a preguntar, para empezar a estudiar el deporte, es pensar o problematizar justamente las narrativas sí, las narrativas con las cuales conocemos al deporte, ¿no? Estas épicas heroicas que nos proveen los periodistas, claro, sin menospreciar el trabajo periodístico, pero que sí nos pueden decir o hacer pensar sobre quiénes están escribiendo y por qué lo están escribiendo de esa manera y por qué de esos deportes y no de otros. ¿No? Creo que son dos elementos con los que podemos ir empezando a pensar el fenómeno deportivo de una forma un poquito más compleja. Sí, bueno, en lo personal yo creo que para el estudio del deporte hay que entenderlo más allá de un hecho lúdico, sino que entenderlo como un fenómeno antropológico que permita un acercamiento interdisciplinario. Por ejemplo, en mi caso, yo entiendo el deporte como una derivación propia de un proceso de colonización minera, que no siempre ha sido visibilizado, en este caso, en la región en la cual yo estudio. Entonces, entender el deporte como un hecho antropológico o como un lugar antropológico nos abre una serie de aristas que son interesantes, particularmente ampliando los archivos que nos pueden permitir el hallazgo y la descripción y análisis de los procesos históricos, pero al mismo tiempo recurriendo a metodologías que tienen que ver con propias de la antropología, la sociología, la propia historia, pero también como un hecho económico, también como un hecho sociológico, en el sentido de que el deporte no es un hecho insular, sino que está articulado a una serie de venires que atraviesan el deporte, nos puede ayudar a entender procesos de cómo se atraviesa lo que entendemos por Estado, lo que entendemos por comunidad política, lo que entendemos por extractivismo, por actividad económica, en fin. Entonces, el deporte es un lugar en el cual yo me puedo situar para analizar una serie de fenómenos que están articulados y por sobre todo entender todo esto flujo en el marco de una translocalidad, ¿no? En el contexto de cómo se articulan territorios en el marco de migraciones, de flujo económico, de flujo de mercancía, de flujo de ideas, y también, en este caso, el ejemplo del béisbol, me ayuda a entender también lo que podemos entender como capitalismo cognitivo, en el sentido que hay una migración técnica que transporta los secretos de la técnica, que tiene una acumulación de conocimientos y que esa acumulación genera transformaciones territoriales, pero que esas transformaciones no siempre están bien planificadas y que hay espacio para la agencia. Esa agencia comunitaria y de mundo popular revierte de pronto lo que el Estado tiene diseñado para ellos. Entonces, el deporte es un buen posicionamiento para entender los procesos de modo interdisciplinario y que claramente nos ayuden a entender, sobre todo, para superar el nacionalismo metodológico, ¿ya? Entendiendo el nacionalismo metodológico como el estudio de un proceso que llega hasta la frontera, ¿no? Pero el deporte nos ayuda a superar esa barrera que nos impone de pronto la frontera, que también tiene su correlato con el nacionalismo metodológico. Entonces yo creo que hay que entender esto como una metodología transnacional. De acuerdo. Tenemos una última pregunta. Esta es un poco distinta. Es sobre el caso mexicano. No sé que también bueno, hayan profundizado los ponentes sobre eso. Dice, ¿cómo describir el devenir del espacio público en México ante la desaparición del estado de béisbol del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el traslado a la ciudad deportiva? No sé, cualquiera de los dos aquí, si Yo no quieren. tengo idea de México. No sé, algún compañero mexicano, compañera que pueda dar alguna Sí, sí, pista que sobre eso. ajá. Ah, bueno, yo creo que, digo, desde lo que yo sí, creo que lo que podría pensar, particularmente desde la ciudad deportiva, pues que en general el espacio deportivo o el espacio público deportivo o el espacio para el deporte de masas, como estaba pensando en la ciudad deportiva, está siendo cada vez más multifuncional y menos público. ¿No? Si uno se pasea ahí por Ciudad Deportiva,
sobre todo en el puente que une el Foro Sol y el Palacio de los Deportes, veo unas planchas enormes de acero que sirven como pared para que la gente no pueda ver el cachito de pista que se ve desde el puente peatonal, porque pues no vaya a ser que Ocesa pierda millones de dólares porque un peatón vea una carrera gratis, ¿no? Em, y pues esa es una lógica que está imperando cada vez en más de estos espacios. Son cada vez más funcionales y cada multifuncionales y cada vez más privados. Y esta noción como del espacio deportivo para el deporte de las masas, pues está prácticamente que desapareciendo, ¿no? Creo que es lo que podríamos pensar. Sí, de acuerdo. Yo voy a usar un poquito de la moderación, voy a tratar de responder también esto porque me parece una pregunta interesante. Más bien yo veo el caso contrario, o sea, un poco con lo que decías, Alejandro, respecto a la relación de espacios deportivos con su entorno. En la Ciudad de México particularmente creo que no es tan visible. O sea, si la ciudad deportiva está en el oriente, eso no significa que el deporte se desarrolle ampliamente en Oriente. Más bien hay una dispersión. Por ejemplo, en el caso de los Juegos Olímpicos, este gran proyecto de transformación de la urbanización, que más bien tenía el objetivo de conectar distintos espacios, no de aglomerarlos en uno solo y potenciar una zona de la ciudad que se convirtiera en deporte, sino precisamente privatizar el acceso a esos espacios a determinadas clases sociales que pudieran trasladarse de Cuemanco a la ciudad deportiva, ¿no? Entonces, no necesariamente hay una relación directa entre colocar un espacio deportivo en un lugar y que ese entorno se convierta en una potencia, como sí lo vemos, por ejemplo, en el caso de Portilla, ¿no? Bueno, eso podríamos ir cerrando entonces. Agradezco mucho a quienes nos han acompañado el día de hoy, a nuestro público, por supuesto. Gracias, pudieran poner la presentación. Los invitamos a la sesión de la próxima semana. Estaremos hablando sobre deporte femenil latinoamericano. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y estaremos mandando el link de acceso. En la sesión de la próxima semana nos acompañarán Giovanni Pérez Uriarte y Daniel Cristina Carquejeiro para hablar sobre este tema. También les queremos hacer una invitación a que envíen artículos, ya que hay una convocatoria abierta para el dossier, también Macrohistoria del Mundo Actual, tenemos una revista. El dossier se titula Circulaciones, Espacios y Lenguajes Políticos en América Latina entre los siglos XIX y siglo XXI. Tenemos tres ejes: la circulación en tiempos de definición política y económica, la emergencia de la cuestión nacional y América Latina en la era de la crisis migratoria. La fecha límite para el envío de propuestas es el 12 de abril de 2024. Nos preguntan por las redes sociales. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook, un canal de YouTube que en todos lados nos encuentran precisamente como Macrohistoria y el Mundo Actual. Y bueno, les agradecemos mucho, esperamos, también estaremos publicando las conferencias de todos nuestros ciclos, actualmente pueden ver algunas en YouTube, y de este particularmente lo estaremos publicando probablemente el próximo mes, sesiones seleccionadas de nuestro ciclo de conferencias, también se llama Macrohistoria y el Mundo Actual, donde pueden ver nuestras ponencias todas las veces que ustedes quieran. Y finalmente, agradecerles que nos hayan acompañado en este horario un poco disperso en distintas regiones. Pero bueno, nos veremos la próxima semana y ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, Alejandro. Gracias, Amir, por haber estado con Bueno, nosotros. un gusto, ¿eh?